Hola, conoce los modelos de implementación en Azure. Mi nombre es Karina Castro de Compovolución. Bienvenidos. Bueno, yo para hablarles de los modelos de implementación, primeramente les quiero definir cómo podemos implementar Azure Database en nuestras infraestructuras que estamos poniendo en Azure y cómo puede distinguirse cada una para nuestros proyectos diferentes que tengamos. Nosotros tenemos básicamente dos modelos de implementación para Azure Database. Uno es el modelo de implementación a base de instancia única o de manera individual. En este modelo, nosotros va a hacer que podamos implementar la base de datos como si estuviéramos en una instancia dedicada de SQL Server. En este modelo de implementación, nosotros podemos elegir cuánta capacidad necesitamos asignar a esta base de datos y la capacidad que nosotros decidamos ofrecerle a esta base de datos va a estar aislada, es decir, no se va a compartir con otras bases de datos, va a ser única y va a estar disponible siempre para la base de datos en el modelo único, en el modelo single. La otra posibilidad que tenemos dentro de los modelos de implementación es generarlo a través de un Elastic Pool o un grupo elástico. Un grupo elástico no es otra cosa más que nosotros definimos recursos para un cierto número de instancias de base de datos que nosotros vamos a hacer que compartan esos recursos de cómputo que estamos adquiriendo y por lo mismo nos va a permitir utilizar de mejor manera la capacidad que nosotros estemos asignando a este grupo de recursos. Es importante mencionarles también que cuando nosotros elegimos el modelo de instancia única, nosotros podemos también ahí aplicar, por ejemplo, la parte de licenciamiento híbrido para poder llevarnos nuestra licencia, si contamos con ella en nuestro ambiente on-premise, trasladarla a la parte de Azure y poder con esto ahorrar hasta un 30% en los costos del proyecto que vamos a desarrollar en Azure. Entonces, ese es un gran beneficio que aplica cuando nosotros migramos en este modelo de single. Cuando nosotros pasamos al modelo de Elastic Pool, lo que tenemos son otro tipo de ventajas que van relacionadas quizá con el escalamiento del Elastic Pool o la utilización de los recursos. Como comenté, cuando uno asigna una cantidad de recursos en un Elastic Pool, los recursos son compartidos entre todas las instancias que estén dentro de esta base de datos. Y como tal, entonces, si existe una demanda alta de alguna de las bases de datos por transaccionalidad, puede hacer uso de los recursos que tiene disponibles dentro del Elastic Pool y eso le permite crecer o autoescalarse de alguna manera para que atienda la demanda que está teniendo en el momento, que puede ser un poco más significativa que la demanda normal o que salga de lo común, digamos, nuestra carga de trabajo. Para esto voy a hablarles también un poco de lo que es el escalamiento, dependiendo del modelo de implementación que nosotros elijamos. Cuando nosotros elegimos un modelo de implementación de base única, nosotros podemos escalar esa base única de manera vertical. Es decir, nosotros podemos asignar mayores recursos a nuestra instancia única de base de datos y crecer nuestra instancia única de base de datos con mayores recursos informáticos. Esto es parte de las capacidades que la nube nos ofrece y las ventajas que tiene, porque cuando nosotros trabajamos en el ambiente on-premise, necesitábamos hacer diferentes actividades previas a poder asignar mayor capacidad a una base de datos. Con el ambiente de Azure ya no ocurre esto. Nosotros somos capaces de asignar en solo unos cuantos clics mayor capacidad a nuestra base de datos y lo más importante de todo esto es que el escalamiento nosotros lo podemos realizar online. Quiere decir que no tenemos que dar ningún servicio de baja. Nosotros podemos hacer nuestro escalamiento
sin tener que bajar ninguno de nuestros servicios. Eso permite que hagamos nosotros la toma de decisión muy rápida cuando tenemos cargas de trabajo que son más demandantes que lo esperado. Ahora bien, en este crecimiento vertical, a veces vamos a necesitar crecer quizá por algún tipo de evento donde, como les platicaba, requerimos mayor poder de cómputo para procesar las transacciones que están ocurriendo dentro de nuestra base de datos. Pero puede pasar lo contrario. Puede pasar que también haya un momento en el que nuestra transaccionalidad baje y nosotros podamos también decrecer los recursos que asignamos a nuestra base de datos. Esto nos va a servir porque como estamos hablando que esto es en cómputo como en plataforma como servicio, recordándoles que en este tipo de modelos nosotros pagamos solamente por la cantidad de recursos durante el tiempo que los ocupamos. Entonces, de esta manera, si nosotros bajamos nuestro recurso en una base de datos que alguna vez crecimos por alguna situación, nuestra factura va a bajar y con esto vamos a mantener los costos controlados dentro de nuestro proyecto o de nuestro trabajo que vamos a tener en la nube. Este tipo de escalamiento que es vertical, les decía, es muy particular justo para las bases de datos de instancia única. También podemos encontrarnos que dentro de los grupos elásticos, nosotros podemos escalar también los recursos de este grupo elástico. Solo que dentro de estos grupos elásticos, como les recuerdo que todos los recursos están compartidos para todas las instancias que están dentro del mismo grupo elástico, lo que podemos hacer aquí es crecer nuestro nivel de servicio. Podemos pasar de un servicio de nivel básico a un servicio de nivel estándar o incluso llevarlo más allá y llevar hasta un servicio premium nuestro grupo elástico. Recordando que toda la capacidad que nosotros asignemos al grupo elástico va a ser compartido por todas las instancias que vivan dentro de este grupo elástico. Aquí vale la pena mencionarles también que puede existir la autoescalación dentro de los grupos elásticos, una facilidad que no existe con el modelo de implementación de base de datos única. En el modelo de implementación de base de datos única, existe algo que se llama escalamiento dinámico y que va a requerir de nuestra intervención para que nosotros asignemos mayores recursos a la base de datos. Sin embargo, en el modelo de implementación de grupos elásticos, los recursos pueden crecer de manera automática conforme las necesidades de transaccionalidad de las bases de datos. Entonces, es muy importante tener en consideración estos factores a la hora de elegir la mejor alternativa para nuestro proyecto en nuestra base de datos. Son factores que pueden afectar finalmente el costo y que también pueden afectar la forma como transaccionan nuestras bases de datos. Hay algo que quisiera mencionarles adicionalmente. Cuando nosotros elegimos el modelo de single database o de base de datos único, nosotros podemos hacer transaccionalidad sobre esa base de datos única mediante las herramientas de costumbre o mediante nuestras aplicaciones que se conecten a la misma base de datos. Sin embargo, cuando nosotros elegimos los Elastic Pools o grupos elásticos, nosotros podemos hacer transaccionalidad cruzada entre las diferentes bases que comparten los recursos del grupo elástico. Es decir, si yo necesito hacer un query en donde yo necesite traer datos de diferentes bases de datos, mi mejor opción sería hacerlo a través de grupos elásticos, porque este grupo elástico me va a permitir la creación o la interacción entre los diferentes instancias de la base de datos que están compartiendo el mismo grupo elástico. ¿Ok?